Entonces, pues ahí te hago, digamos, ese reporte de lo que escribió el muchacho. No sé eso que disciplinariamente ofender a un profesor o algo así, no sé qué lleve. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Denme aquí un minutico, le respondo una cosita al profe Eduardo y ya, mientras van ingresando. ¿Listo? Vayan encendiendo la cámara, muy bien. Bueno, ahora sí, tardes ya, tardes. Buenas tardes, Buenas profe. noches, profe. Buenas tardes, Buenas profe. noches, ya buenas noches, no, pero tampoco buenas noches, chicos, pero ya qué exageración. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿De qué clase vienen? De artes. De artes. De artes. ¿Y qué vieron en artes? ¿Qué vieron por allá en artes? Estábamos dibujando. Estábamos haciendo cubismo. Ah, verdad. Estamos haciendo arte cubista, algo así. Sí, 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 sí. Sí me han comentado los chicos del otro séptimo que estaban en el tema del cubismo. Por allá Kira está con su gatico. Bueno, bien. Uy, estamos muy poquiticos, muy poquitos hoy con respecto a lo que ustedes em, son en general. Ah, bueno, ya llegaron. No, ya están llegando, ya están llegando. Ahí van entrando. Ustedes siempre son muy juiciosos en el tema de la asistencia. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, pues darles la bienvenida. Como todos, digamos que los días jueves a la última hora, yo sé que hasta ahora ya estamos cansados, que ya queremos salir rápido, ¿no? Entonces digamos que la clase del día de hoy la haremos un poquito más habladita, vamos a escribir lo necesario solamente lo necesario, no mucho, solamente es la introducción del tema hoy, ¿sí? ¿Qué quiere decir la introducción del tema? Pues que le vamos a dedicar otra sesión posteriormente, ¿listo? Entonces, ¿quién se quitó el nombre? Por favor, la persona que se quitó el nombre. Ah, se salió. Bueno, Creo que era Mariana. bueno, se salió. Bueno, llegó Sofía. Entonces, bueno, pues para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿listo? Taller evaluativo número 1. Akira. Akira, gracias, Akira. Bien, entonces, profe, claridad en tema, listo. Taller evaluativo número 3, número 1, tercer periodo, quedará subido el día de hoy, ¿vale? Incluirá, profe, ¿qué temas va a incluir? Solamente va a incluir el tema del renacimiento, ¿listo? Del tema del renacimiento, ¿vale? Listo, profe. Para que lo tengan ahí presente, no les vaya a pasar que escriban mal el nombre, por eso tómense el tiempo de contestar el taller, tienen mucho tiempo, o sea, el taller va a estar ahí como hasta el 24 de agosto, 27 de agosto, que están las fechas programadas. Entonces,
No se afanen, lean las preguntas, están muy sencillas, muy sencillas. Es solamente que ustedes lean correctamente y aprendan a responder con calma, ¿listo? Porque ustedes a veces leen y es esta me suena y ¡prum! La marcan. Y pues a veces uno pone trampitas, ¿listo? Entonces para que lo tengan ahí presente. ¿Bien? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a eso? ¿Qué tema va a entrar, profe? Renacimiento. No, señor, todo claro, mis queridos pequeñines. Bien. Todo claro, profe. Listo, bien, perfecto. Entonces, bueno, pues digamos que mientras yo busco la presentación de ustedes, que la cerré sin querer, ustedes me van a contar una cosa. Alguien en este salón, en este curso, ¿es cristiano? ¿Alguien es cristiano? ¿Mormón? ¿Testigo de Jehová? ¿Nadie? O sea, ¿todos son católicos? Sí, profe. Bueno, pues es que en el otro Sí, curso, profe, creo que sí. Sí, señor. en el otro curso sí tenía una niña cristiana y tenía 2 niños testigos de Jehová. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y usted para qué pregunta esas vainas? Bueno, pues efectivamente, el día de hoy analizaremos lo que fue la Reforma Protestante. ¿Listo? Profe, ¿cómo así que la Reforma Protestante? Bueno, pues efectivamente, hace muchos años no existía lo que llamamos hoy cristianos. Eso, digamos que es un movimiento, una religión que empezó a surgir a partir del siglo XVI. ¿Listo? Por lo cual vamos a ver primero un videito. No quiero que escriban nada, nadie quiero con un cuaderno en la mano escribiendo. Solamente van a prestar atención al video que voy a proyectar y después ya tendremos tiempo de escribir todo lo necesario. ¿Listo? Nadie, por favor, vaya a escribir. Bueno, advierto, nadie vaya a escribir, solamente quiero que estén muy atentos al video. ¿Ok? Ahí les voy a proyectar la pantalla, les voy a compartir el audio. Bien, listo. Ahí les debe estar cargando. Ahí les debe estar cargando. ¿Listo? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Voy a que Sí, profe. Bien, Señor. presten atención, nadie vaya a escribir. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido, Dios cobraba sentido, la importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con 2 asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es.
Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Bueno, bien. Antes de que ustedes opinen qué les gustó del video, qué podemos extraer del video, les voy a comentar. Lutero literal, es que hay un verbo que no me gusta que dice que Lutero odiaba al Dios de la Biblia. No lo odiaba, o sea, es que odiar es una palabra ya o sea, que conlleva otro tipo de cosas, ¿no? No, Lutero simplemente estaba en desacuerdo o digamos que presentaba diferencias con el Dios que decían que estaba consignado en la Biblia, o sea, lo que le decían de Dios, ¿listo? Entonces eso para que lo tengamos claro, no es que si ustedes digan, no, profe, es que Lutero odiaba al Dios de la Biblia, no, o sea, simplemente estaban en desacuerdo, ¿vale? Bien, ¿qué podemos extraer del video? ¿Qué podemos extraer del video que esté así como chévere para, digamos que para entender? Mientras yo aquí comparto la otra pantalla. ¿Qué podemos extraer del video, chicos? ¿Qué fue un Que la tema? única forma de acabar con la maldad era Ujú. creer y ya. Exactamente, sí, la maldad se acaba con, digamos que, la creencia en Jesús y en Dios. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Que Lutero tenía ciertas personas como en la oscuridad. No, que Lutero no las tenía, o sea, que en ese momento, pero sí está, Dios, en ese momento, para contextualizar un poco a Caroline, solamente tenían acceso a la Biblia los monjes o curas o sacerdotes, como lo conozcan ustedes. Ellos eran los únicos que podían, digamos, tener acceso a la Biblia. ¿Y por qué? Porque la Biblia estaba escrita en latín. ¿Listo? La Biblia estaba escrita en latín y para ese momento el latín ya no era la lengua oficial de Europa. ¿Listo? Ya en ese momento pues se hablaba alemán y otro tipo de connotaciones idiomáticas, por lo cual solamente los sacerdotes tienen acceso a la Biblia. Entonces, lo que dice Lutero es que ellos le decían a la gente en qué creer, qué está bien, qué está mal y por qué creer. ¿Listo? Se decía que estaban, digamos que, como en una época oscura en donde, pues, lógicamente habían sacerdotes que podían malinterpretar o, de una u otra manera, compartir la palabra de manera inadecuada, es decir, decirle a la gente algo que no es tan cierto. ¿Listo? Bien, pues, ¿qué es la Reforma Protestante? Esto ténganlo consignado en sus cuadernitos. Pueden escribir, sí, yo creo que no, con que escriban todo esto ahí. Fue un movimiento importante en la historia cristiana. Fue el origen de una serie de cambios necesarios. ¿Listo? A ver qué hay por acá. Profe, la Reforma Protestante se divide en dos, en lo que somos y es Dios. Sí, sí, digamos que la Reforma Protestante promueve una mejor, digamos que, digamos que de una u otra manera, en esa relación que tenemos con Dios, ¿vale? Pero Martín Lutero decía que no teníamos que tener intermediarios, ¿listo? Que no habían que tener intermediarios, sino pues que simplemente podíamos tener una relación directa con Dios, ¿listo? Entonces, porfa, escriban ahí esto, tiene este minutico, ¿listo?
Listo, listo. Tiene este minutico para que escriban tranquilos. Hoy solamente vamos a introducir el tema. No nos vamos digamos, a llenar de información. La próxima clase, digamos que de hoy en 8 días, porque el lunes es festivo, creo, em, nos vamos a centrar un poco más en profundizar todo este tema de la reforma. Hoy vamos a dejarlo introducido, ¿listo? Porque sabemos que de aquí en adelante los temas que tendremos son muy amplios, entonces le dedicaremos 2 o inclusive si es necesario una tercera sesión. ¿Listo? Listo, listo. ¿Falta alguien por terminar de escribir? Yo. Sí, profe. Listo, tranquilos, que escriban con calma, escriban que ustedes puedan entender, no hay ningún inconveniente, ¿listo? No se preocupen. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto. Ah, bueno, yo les voy contando, ¿no? Yo les voy contando mientras tanto. Bueno, pues efectivamente, cuando ustedes les digan qué es la reforma protestante, ustedes simplemente van a responder algo muy sencillo. ¿Qué es eso tan sencillo que deben responder? Es una serie de cambios. La reforma protestante fue una serie de cambios, de transformaciones que sufrió la Iglesia católica, apostólica, romana en el siglo XVI. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como reforma. ¿Vale? Entonces, cuando sus papás les digan, oiga, ¿y usted qué vio hoy en la clase con ese profesor? Usted les dice, no, pues vimos algo que se llama la reforma protestante. Entonces, su papá le va a decir, bueno, ¿y eso qué es? Pues efectivamente usted le van a decir, no, pues eso en el siglo XVI la Iglesia Católica pues sufrió unos grandes cambios. ¿Listo? Una serie de transformaciones. ¿Vale? Siglo XVI, estamos hablando del año 1517. ¿Listo? 1517 estamos hablando exactamente. Para que, digamos, se sitúen en el tiempo y en el espacio. Y ustedes dirán, profe, ¿y el Renacimiento también no fue en el siglo XVI? Efectivamente, siglos XV y XVI. Ven que todo está ligado, los temas, todos están, digamos que se ubican en una fecha espaciotemporal y se ubican en una corriente de pensamiento. Digamos que Lutero también no era ajena a esta reforma, digamos que a este renacimiento, ¿no? ¿Falta alguien por terminar de escribir? ¿Sí? ¿Eso fue un sí o fue Yo un ya no? acabé de hacer el resto. Ah, bueno. ¿Quién falta? ¿Quién? Solamente el que falte, solamente hablen los que falten. O sea, si alguien falta, diga yo, profe, deme un minuto más. O todos ya acabaron. No, pero por allá escucho un audio, pero está bastante distorsionado. ¿Todos ya terminamos? Bien. No, señor. Ah, no, señor, no, señor, no, señor. Bueno, tienen ahí un minutico más para seguir, digamos que con el tema del día de hoy. Igual vamos muy bien de tiempo, son hasta ahora las 12:55 y acabamos hasta la 1:15. Nos quedan 20 minutos todavía y nos quedan, digamos que 2 diapositivas por explicar, entonces no se preocupen. ¿Listo? Uy, estoy como entumido. Muchachos, estoy ya. Los brazos me duelen. Bien. Ahora sí, ya. ¿Todos terminaron? Bien. Bien, 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 bien. Listo, voy a cambiar aquí. A ver, cámbiate de diapositiva. ¿Cuándo comenzó? Es decir, eso, profe, situémonos en el tiempo y en el espacio. Bueno, como yo les venía diciendo, todo comenzó en el año 1517. Profe, ¿por qué comenzó en ese año? Efectivamente, Martín Lutero publica en ese año 95 tesis. ¿Qué quieren decir estas 95 tesis? La serie de cambios y transformaciones que él le proponía a la iglesia. ¿Listo? Un cambio muy importante que decía Martín Lutero, esto no puede ser. O sea, con esto no puedo. ¿Ustedes saben qué es una indulgencia? ¿Alguien sabe qué es una indulgencia?
Indulgencia, sí, indulgencia. Profe, indulgencia, no. No, indulgencia. ¿Nadie sabe qué es una indulgencia? Bueno, ¿Una clase de delito? no, no es una clase de delito. Bueno, les voy a comentar qué es una indulgencia. Una indulgencia es un perdón. ¿Listo? Entonces, cuando digamos que la indulgencia se basa cuando el cura o el sacerdote o el monje le concede el perdón por un pecado a una persona. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo vaya y le diga, no, padre, pues mire, lo que pasa es que yo, pues, es que mire que yo necesitaba plata y la verdad yo le saqué la plata del monedero a mi mamá. O sea, se la robé. Entonces el padre le va a decir, no, hijo, pues obviamente eso está mal, la verdad, no vuelvas a hacer eso y te pone una penitencia para que el perdón, 20 Ave Marías, o te dice como, ven de voluntario mañana que tenemos una actividad con alguna población o alguna cosa, ¿sí? Hoy funciona así. Antes, em, se pagaban por este perdón, ¿no? Se pagaba, literalmente se pagaba. Entonces usted iba donde el padre y le comentaba lo mismo. No, padre, lo que pasa es que, mire, yo la verdad le robé unos zapatos a mi mamá y los vendí. Y el padre le decía, bueno, listo, no importa, eso es robo, eso es un pecado, pero si usted me paga 100 monedas de oro, Dios lo perdona y yo lo perdono. Entonces todo el mundo quedó como, ¿what? O sea, Martín Lutero al enterarse de esto hizo como, uy, no, 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 ¿cómo es posible? O sea, Lutero decía, no, esto es inconcebible, esto es algo que no se puede tolerar. Esto es algo que no, la verdad, yo no puedo tolerar. Y pues básicamente este fue el principal detonante, ¿listo? También una otra causa que veremos a continuación será pues el descontento de él con el Papa, ¿no? Sabemos que el Papa era la máxima autoridad en el mundo, ¿no? Sabemos que, mejor dicho, el Papa mandaba ejércitos, mandaba comunidades y mandaba hasta los reyes, ¿vale? Entonces digamos que este que ven aquí, esta personita que ven acá, es Martín Lutero. Obviamente es una pintura de Martín Lutero. Y esto que ustedes ven acá es la Biblia traducida del latín al alemán. ¿Listo? Ya vamos a hablar de eso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Ninguna. Listo, bien. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿y eso cuándo fue? Ustedes dicen, bueno, eso ocurrió en 1517, la Reformación 1517, cuando el señor Lutero pues publicó las 95 tesis. O sea, publicar literalmente el señor fue y las clavó en la puerta de la catedral de su ciudad. ¿Listo? Creo que era Nuremberg, pero no estoy seguro. ¿Vale? Alemania, ¿no? Alemania. ¿Listo? Entonces ustedes les dicen, bueno, fue en 1517, papá, mamá, imagínense que allá un señor llamado Martín Lutero, un monje, pues estaba en desacuerdo con el papa y en desacuerdo con la venta de la indulgencia, con la venta del perdón. Entonces, pues esta persona publicó 95 tesis proponiéndole una completa reestructuración a la iglesia. ¿Listo? Bien. Aquí solamente, no tiene necesidad de escribir todo, no tiene necesidad de escribir todo, solamente pueden hasta acá, hasta donde dice 95 tesis, o sea, hasta acá. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vale? Hasta ahí pueden, digamos que escribir. ¿Por qué no escriben lo otro? Bueno, lo otro, digamos que es una cita textual, algo que dijo Martín Lutero, ¿no? Completamente verídico, completamente comprobado. Entonces, pueden escribirlo o no, ya va a consideración de cada quien. Digamos que esto no es fundamental que lo tengan ahí presente, solo es un dato curioso. Profe, perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno. Sí, efectivamente, ante cualquier falta. Puede ser lo que sea. Ustedes, digamos que cualquier infracción, llamémoslo. Entonces, pegarle a otra persona,
em, no sé, digamos que como otra infracción así muy común, no, y respetar a los papás, no, digamos que no honrar, digamos que no santificar el nombre de Dios, ¿no? Todo esto que va ligado un poco al contexto de todos. ¿Listo? Entonces, para Una que, pregunta, pensar que cuéntame, una persona que no va a misa es pecadora. la persona que no va a misa es pecadora. Bueno, pues eso depende de la concepción de la religión que tenga cada quien. Hay personas que siguen la religión, sí, pero pues desafortunadamente por temas laborales, por temas, digamos, académicos, pues no siempre pueden ir a la iglesia. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene, no sé, por ejemplo, que presta un servicio como fisioterapeuta, supongamos. Entonces, esta persona le sale una cita, ¿sí? Usted tiene que ir a hacer a tratar este paciente a las 8 de la mañana y pues no alcanzó a ir a misa el domingo. No, profe, o sea, me refiero nunca. Me refiero a que no Que va, casi nunca que va a nunca. misa, nunca va Sí, a aunque tenga misa el tiempo, pero casi nunca va a misa. Para y que vaya sea, es un milagro, literal. Profe, y sea católico. Sí, católico, cristiano, lo que sea. Si es católico y nunca va a misa, pues efectivamente eso dentro de la iglesia se cataloga como una falta, ¿sí? La iglesia, digamos que no te obliga literalmente a ir, pero pues cuando se tenga el tiempo y se pueda ir, es importante hacerlo, ¿listo? Esto sí se cataloga, por ejemplo, como una falta, ¿no? El no asistir a la misa donde se imparte la palabra de Dios, ¿vale? ¿Quién más iba a hablar por allá? Creo que Akira. profe, Ujú. una pregunta. Sí. Em, ¿Ahí solo existía lo cristiano y lo católico? ¿O, Ya te o respondo. había más? Más religiones. Sí, eso. Eso, bueno, digamos que hasta el siglo XVI, digamos que la religión más antigua en Occidente, digo yo en Occidente, porque sabemos que en Oriente hay más religiones como el budismo, hay más religiones como el hinduismo, hay otras religiones que datan a veces, em, digamos que datan un poquito más. La primera fue el judaísmo, ¿no? Em, fue el judaísmo, ¿vale? También existía el Islam, ¿no? El Islam data del siglo sexto después de Cristo. ¿Listo? El Islam data del siglo sexto después de Cristo. Sexto o séptimo, si no me falla la memoria. Entonces, creo que séptimo. Entonces, existía en ese momento, hasta la Reforma Protestante, existía los católicos, los judíos y los musulmanes. En Occidente, ojo, en Occidente, ¿no? Occidente, profe, ¿qué es Occidente? Europa y América. Bueno, y África un pedacito. Europa y América. ¿Listo? Asia y Oceanía, para allá. Chicos, porfa, les recomiendo el micrófono. ¿Quién tiene por ahí el micrófono encendido? Kevin. Profe, ya recibiste mi Sí, mensaje. ya lo voy a responder, solamente que por aquí hay un micrófono encendido. Dice, ¿quién es Kevin Santiago? Kevin Cerrato. Kevin Cerrato. Ah, ok. Bien, entonces, nos dice Caroline, profe, pero nuestros buenos actos, leer la Biblia y orar, ¿no remiendan la falta de ir a la iglesia? Bueno, no sé. Ahí ya me planteas un escenario bastante complejo. Mira, la verdad, no lo sé. No sé si qué compensa qué. Yo solo sé que no asistir a la iglesia, pues se considera como una falta, no, digamos que no es un pecado como tal, no asistir a la iglesia. Pero si tú me dices que si algo compensa otra cosa, no sabría decirte por qué.
pues no conozco, digamos, el tema de cómo se manejan las compensaciones, de si el que peca y reza empata vale. La verdad no sé, pero pues sí tengo una fuente que nos puede ayudar. Entonces, pues te debo la respuesta. ¿Listo, Caroline? Pues porque Bueno, profe. realmente no sabría en este caso. Sí, es bastante interesante porque pues yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, pero pues yo sigo la religión, me comporto bien, sigo los mandamientos. Bueno, difícil este tema, ¿no? Es importante. Bien, Cristian, no sé, ¿qué pasó? ¿Necesitas algo, Cristian Rodríguez, por ahí? Bueno, bien, entonces, ¿cuál es la genialidad de Lutero? O sea, ¿qué es lo que hace Lutero que efectivamente la iglesia dice, este señor se pasó? Más allá de las 95 tesis, Lutero traduce la Biblia del latín al alemán, como ya les venía comentando. Lutero traduce la Biblia del latín al alemán. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes dirán, profe, pero ¿y eso qué? Ustedes dirán, sí, profe, pues lo tradujo y ya está. No, pues efectivamente, es como yo les comenté, solamente los curas, los sacerdotes o los monjes tenían acceso, digamos que a la Biblia, digamos que ellos la interpretaban, ¿no? Para la gente. Pues traducir la Biblia a la lengua de toda una comunidad, básicamente lo que hace es que cualquiera pueda leer la Biblia y cualquiera pueda interpretarla. ¿Listo? Cualquier persona ya es capaz de leer la Biblia, no se requiere pasar por el ordenamiento sacerdotal o por el ordenamiento de las monjas, sino simplemente yo me siento como hoy tenemos, como hoy en día, yo creo que todos tenemos una Biblia en la casa. ¿Alguien no tiene una Biblia en la casa? Yo creo que todos tenemos una Biblia en la casa, me incluyo. Todo el mundo tiene una, pero nadie. Bueno, pues todos dicen por ahí, nadie la usa. Bueno, hay algunos que sí. Yo conozco personas que sí tienen su Biblia en la casa y la leen, leen 5 o 6 paginitas diarias y hasta que la terminan de leer, ¿no? Pero pues digamos que todos tenemos una Biblia en la casa, ¿no? Esto fue gracias a Martín Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán y después obviamente fue muchísimo más fácil traducirla a las demás lenguas. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí y ya vamos con la cita. O sea, es decir, ¿qué hizo Lutero para que, digamos, que la iglesia consideró grave? Primero, las 95 tesis, publicar, digamos que las 95 propuestas o cambios que le proponía a la iglesia, al Vaticano. Y segundo, traducir la Biblia del latín al alemán. ¿Listo? Bien, entonces aquí Lutero tiene una frase bastante interesante. Dice, ¿por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor a la de cualquier rico, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez de con el dinero de los pobres creyentes? ¿Oh? O sea, por ejemplo, el Papa en ese momento pedía como la ayuda de todos, como no, pues donen ahí para la Basílica de San Pedro, ustedes saben. Em, ya el que done, pues obviamente tiene el perdón y este tipo de cosas, ¿no? Y pues Lutero dice, hombre, el Papa es el personaje más rico del mundo. Tiene el poder político completo. El papá los embolata, profe. Sí, exactamente. Va a decir como, hombre, pues señor Papa, por lo menos usted por lo menos hágase cargo de los gastos de la propia iglesia, por lo menos, no sé, los de funcionamiento que es construir una nueva basílica. ¿Sí? Eso es lo que va a decir el señor Martín Lutero. ¿Listo? Posteriormente a esto, Martín fue excomulgado de la iglesia. ¿Qué quiere decir excomulgado? ¿Recuerdan lo que era excomulgado? Recuerden un poco, ¿se acuerdan que lo vimos? Que no puede ni comulgar ni estar en la presencia de Dios. Sí, por ahí, pero digamos que en una palabra más sencilla. Por ejemplo, ¿se acuerdan que los dos papas de Oriente y Occidente en el cisma digamos que, como dicen por ahí, se excomulgaron? O sea, ¿qué hicieron los dos? ¿Se fueron? Se fueron, sí, por ahí va. Entonces, cuando recuerden, Lo ¿qué? expulsaron, lo quitaron, lo. Exactamente, muy bien, muy bien. Ahí nuestro compañero tiene un muy buen punto positivo, Michael.
efectivamente, se expulsaron, o sea, a Martín Lutero lo expulsaron de la Iglesia Católica después de hacer esto. Le quitaron obviamente su orden sacerdotal, digamos que su estatus de obispo, y le dijeron, señor Lutero, usted en la Iglesia Católica Apostólica Romana no es bienvenido. ¿Sí? Literalmente fue así. ¿Listo? Entonces la próxima clase, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a tratar? Pues efectivamente, ¿qué pasó después de que a Lutero lo excomulgaron de la iglesia? Este señor inició una nueva iglesia, este señor se suicidó, este señor se volvió un hombre poderoso, bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió con Martín Lutero después de su excomulgación de la iglesia católica. ¿Listo? Profe, ¿y después de que los podían volver a ir o No. no, ya no se podían acercar a la iglesia? No, nada, o sea, haz de cuenta que cuando a ti te excomulgan de la iglesia, no tienes la potestad, o sea, no tienes el derecho de siquiera ingresar a un recinto, digamos, de alguna capilla, alguna parroquia o alguna, como dicen por ahí, catedral. No tienes ni siquiera derecho a volver a entrar. Como si Ah, fuera, ok. ¿sí? Ujú. Hagan de cuenta que no sé, que a ustedes les dicen, a ustedes los vetan de algún lugar, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, se comportaron mal en el parque y le dicen, señorita o señor tal, usted a este parque no vuelve porque usted se comportó mal. Entonces, así pasó con Lutero. Le dijeron, usted a la iglesia católica, apostólica, romana, primero no vuelve y segundo, no pone un pie en un recinto que nos pertenezca. Tal cual como yo les estoy diciendo, literalmente así. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, dentro de 8 días, porque el lunes es festivo, veremos qué pasó. ¿Qué pasó después de que a Martín Lutero lo excomulgaron? ¿Qué pasó con eso? Sí, ¿qué pasó con la tal reforma? ¿Qué sucedió? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? No, señor. Listo, bien, pues digamos que aquí termina nuestra clase del día de hoy. ¿Vale? Entonces, Señor, profe. Chao, profe. listo, entonces para que lo tengan presente, acabamos ahí, esta clase estaba para las 1:15, acabamos 1:13, entonces no hay ningún inconveniente. Dudas, preguntas, inquietudes que se les puedan presentar, ya saben que me pueden contactar o cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, profe, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, 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 chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.